Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a resolver un ejercicio de equilibrio parcial, que es bastante sencillo, pero tenía ganas de verlo. Nos dice, la demanda y oferta de mandarinas es determinada por Q subíndice D es igual a 400 menos 5 por P, y Q subíndice O es igual a 2 por P menos 20, donde Q subíndice D y Q subíndice O representan la cantidad demandada y ofrecida respectivamente, y P el precio. ¿Sí? Bien, nos piden cuál es el precio y cantidad de equilibrio. Aquí lo que queremos hacer es encontrar un precio que nos iguale la oferta y la demanda. ¿Sí? Es decir, hay un precio en donde la cantidad que quieren ofrecer los productores es igual a la cantidad que quieren demandar los consumidores. Por ende, se va a llegar a un equilibrio, se van a vaciar todos los mercados. Entonces, o este mercado en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente igualar oferta y demanda. Por un lado tenemos que 400 menos 5 por P, que es la demanda, es igual a 2 por P menos 20. ¿Sí? Acá obviamente lo que quiero hacer es despejar P, despejar el precio. Sumamos 20 de ambos lados. Nos queda que 420 menos 5P es igual a 2P. Le sumamos 5P a ambos lados. Tenemos que 420 es igual a 7P y finalmente P es igual a 60, si simplemente dividimos ambos lados por 7. Y llegamos a que el precio es 60, es decir, con el precio es 60 se quiere demandar y ofrecer la misma cantidad, ¿sí? Hay equilibrio. Y ahora la segunda parte de la pregunta nos dice cuál es la cantidad de equilibrio, así que simplemente si lo hicimos bien, deberíamos poder reemplazar este valor de 60 en cualquiera de las dos, en la demanda o en la oferta, y llegaríamos a la cantidad de equilibrio. Por ende, 400, yo lo voy a hacer con la demanda, 400 menos 5 por 60 es igual a 100. ¿Cierto? Es 400 menos 300 es igual a 100. Vemos que si lo reemplazamos en la oferta nos va a dar lo mismo. 2 por 60 menos 20 es igual a 100. ¿Sí? Así que llegamos a la conclusión que el punto 60-100 es el punto de equilibrio. Bueno, ahora seguimos con el punto B de la pregunta que nos pide calcular el excedente del productor y del consumidor. ¿Sí? Para ello yo acá grafiqué lo que acabamos de encontrar. Por un lado grafiqué las curvas de oferta y de demanda. ¿Sí? Para hacer esto lo que hice fue encontrar la función de demanda inversa, ¿sí? Es decir, el precio en función de las cantidades ofrecidas y demandadas respectivamente, porque recordemos que el precio está en el eje Y, ¿sí? En el eje de ordenadas, y la cantidad está en el eje X, ¿sí? En el eje de abscisas. Por eso es que para graficarlo correctamente tuve que encontrar la función de demanda inversa. Así que también grafiqué el equilibrio que encontramos, que es donde el precio es 60 y la cantidad es 100. Ahí lo marqué en el gráfico. Y bueno, ahora vamos a plantear la pregunta. La pregunta nos pide calcular el excedente del consumidor y del productor. El excedente del consumidor, recordemos que es la suma de los excedentes individuales, ¿sí? Y el excedente es la diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar y lo que efectivamente termina pagando gracias al mecanismo de mercado. ¿Sí? Es decir, es el triángulo, acá que estoy marcando, ¿sí? Que está por debajo de la curva de demanda y por encima del equilibrio, podemos decir. Es decir, todos los consumidores que valoraban las mandarinas, el kilo de mandarinas, por encima de 60 pesos, pero que terminaron pagando 60 pesos, gracias al mecanismo de equilibrio del mercado. Así que bien, y lo mismo ocurre con el excedente de los productores. El excedente de los productores es todo el área por encima de la curva de oferta y por debajo del equilibrio, así que es todo lo que estoy marcando acá. ¿Sí? O sea, la diferencia entre al precio al que estaban dispuestos a ofrecer los oferentes y el precio que efectivamente terminaron recibiendo por el producto. ¿Sí? Bien, obviamente esto es un triángulo y para calcular el área de un triángulo tenemos que multiplicar
la altura por la base y dividirlo sobre 2. Por ende, primero empecemos con el excedente del consumidor. ¿Sí? Excedente del consumidor es igual a 20. ¿Sí? 20 es la altura del triángulo, que viene de 80 menos 60. ¿Sí? Y la base tiene un valor de 100, ¿sí? Que es la diferencia entre 100 y 0, o sea, el equilibrio y el eje Y. Y obviamente, como dijimos, todo sobre 2, lo cual nos deja un resultado de 1000. ¿Sí? O sea, el excedente del consumidor es 1000. Y lo mismo vamos a hacer con el excedente del productor. El excedente del productor es igual a, en este caso, 50, ¿sí? Que viene de 60 menos 10, ¿sí? O sea, la altura de ese triángulo. Y nuevamente 100, que es obviamente la diferencia entre... es el valor de la base. ¿Sí? Y, bueno, nuevamente lo dividimos todo sobre 2 y esto nos daría 2500. ¿Sí? Bien, estas son las respuestas. Claramente vemos como el excedente del productor es un poco más grande que el excedente del consumidor. Eso, bueno, se debe a la forma de las curvas de oferta-demanda. Obviamente la curva de demanda es más elástica, pero bueno, eso lo vamos a explorar más en detalle en otro video. Así que muchas gracias y hasta luego.